Sean bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de investigación de Taller 1, presentado por los alumnos Diego Feliciano Aguilar, José San Martín Olmos, Luis Guzmán Valera y Mitianaí Nochebuena Castillo, del grupo tercero A de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Nuestro proyecto de investigación se centra en el diseño de una aplicación de calculadora para determinar valores y magnitudes en el área de estática, enfocada a la resolución por métodos vectoriales y matemáticos. Hablemos de la introducción. Para estudiar la estática en su forma vectorial es importante conocer sus raíces de estudio. Y qué mejor que comenzar por el estudio de la mecánica, que estudia los tres campos importantes: la mecánica de fluidos, la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables. La mecánica de cuerpos rígidos se subdivide en tres componentes importantes, que es la cinética, la cinemática y la estática, cuyo campo a abordar sería, en nuestro proyecto, la estática. Nuestro planteamiento del problema se deriva a partir de la compleja realización de ejercicios que comprenden el área de estática. Un ejemplo de esto es conocer las variables y análisis de unidades que se requieren para conocer ciertas cosas, como las variables de transporte y la representación de gráficos de 2D y 3D. Al investigar en diferentes aplicaciones en el área de calculadora de problemas estáticos, llegamos a la conclusión de que existen muy pocas que cumplen con los requerimientos básicos para llegar a ser un apoyo a problemas estáticos más complejos. De igual manera, vimos que no cuentan con una proyección gráfica para conocer la dirección de magnitudes en el espacio vectorial, haciendo más difícil la comprensión del usuario. Justificación. Como bien sabemos, en cada área de aprendizaje hay un diferente tipo de investigación y diferentes metodologías de aprendizaje. De esta manera nos encontramos con diferentes apoyos didácticos. Un ejemplo de esto son las calculadoras científicas. En ingeniería, la estática es de gran importancia en grandes casos tales como el diseño de estructuras, cálculos extensos, entre otros. Una solución viable a estos inconvenientes es diseñar una aplicación la cual pueda realizar cálculos de estática y brindar un resultado confiable. Pasando con los objetivos, el objetivo general es crear una aplicación que sea capaz de interpretar fuerzas vectoriales y que realice los cálculos necesarios para obtener la fuerza resultante, con la cual se obtenga el equilibrio de un objeto. En cuanto a los objetivos específicos, lo primero es generar dos bases de datos, una que contenga las reacciones de soporte tanto en 2D como en 3D, con el objetivo de que la aplicación sea capaz de deducir cuántas fuerzas vectoriales serán ingresadas por el usuario. Por otro lado, también se debe de generar otra base de datos que contenga las ecuaciones de equilibrio para que el programa sea capaz de realizar los cálculos. Después, se debe desarrollar el algoritmo en Python para determinar las magnitudes de las fuerzas y momentos que se van a requerir. Además, se debe de desarrollar otro algoritmo con el cual se pueda observar gráficamente las fuerzas aplicadas en el cálculo, esto como si se tratase de un diagrama de cuerpo libre. Por último, se debe de desarrollar una interfaz que sea cómoda para el usuario y lo suficientemente sencilla para que la pueda entender claramente. En cuanto a la hipótesis, se espera que la aplicación en cuestión sea capaz de desarrollar cálculos complejos en el área de estática, más específicamente en el equilibrio de cuerpos rígidos. Además de eso, se espera que sea capaz de mostrar las fuerzas aplicadas de forma gráfica para un mejor entendimiento del usuario. Todo comienza en el año de 1988, cuando Banding propone que los sistemas de programación inteligente serían un gran avance en el sector educativo, tomando en base la inteligencia artificial. Podríamos inferir en que los sistemas pedagógicos de carácter informáticos e interactivos poseen un cierto grado de contenido orientado a los diferentes sectores de apoyo que comprenden el aprendizaje de la sociedad, tomando como referencia la base de programación orientada a fines educativos y viéndose fielmente como un apoyo didáctico. Esto tiene como consecuencia
un aumento circunstancial de dispositivos móviles, que ha proporcionado comodidad e incluso se destinó a diversas tareas. Para entrar en contexto con el tema de investigación, se comparten algunos conceptos fundamentales a favor del entendimiento. Espacio. El espacio es la parte geométrica en la que se posiciona un cuerpo y que puede ser representada en diferentes dimensiones. Masa. Conocida como la proporción de materia que posee un objeto o un cuerpo. Tiempo. El tiempo es la medida de una serie de acontecimientos que justifican cambios en la naturaleza. Fuerza. La fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro y cuenta como magnitud, dirección, sentido y punto de aplicación. Leyes de Newton. Primera ley. Esta ley indica que un cuerpo se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, incluso si sobre él actúan fuerzas en equilibrio. Si por el contacto es afectado por fuerzas con sumatoria diferente a cero, la fuerza del cuerpo se modificará. Segunda ley. Si un cuerpo es afectado por un grupo de fuerzas con sumatoria diferente a cero, el cuerpo tendrá una aceleración proporcional a la sumatoria de las fuerzas y en la misma dirección. Tercera ley. Si un cuerpo genera una fuerza de acción sobre otro, éste mantendrá una reacción con la misma magnitud y dirección, pero en sentido contrario. Ley de gravitación universal. Establece la atracción generada entre dos cuerpos. Es proporcional al producto entre las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto por la constante de gravitación universal, que equivale a 6.6638 por 10 a la menos 11, con unidades de medida de Newton más metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Si bien el campo de análisis de la física comprende varios conceptos teóricos a tener presente, delimitamos a los más relevantes bases teóricas de la rama de la física, la estática. Pero no solo se hablará sobre eso, ya que en el proyecto se realizará una aplicación de calculadora, por lo que es importante resaltar conceptos relevantes del lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje a través del cual las personas pueden entablar una comunicación con máquinas. Es controlada de forma física o lógica. Este cuenta con su propia estructura y símbolos capaces de dar indicaciones precisas, cómo se almacenarán, cómo serán transmitidos, etc. Esto dependiendo del área que se realice. Los lenguajes de programación se dividen en dos grupos: lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. En el caso del lenguaje de bajo nivel, este es un tipo de lenguaje propio de una máquina y no puede ser visualizado o ejecutado en otra, debido a que están diseñados para una máquina en particular. Lenguaje de alto nivel. Estos orientan más a un lenguaje natural que a uno computacional. Permite al programador olvidarse del funcionamiento interno de la máquina y dar las indicaciones fácilmente. El desarrollo de la aplicación será elaborado por Python. Este comprende como un lenguaje el cual tiene una filosofía donde hace requerir la legibilidad de su código. Python consiste en un lenguaje de programación enfocado a diversos sectores, ya que soporta parcialmente la programación imperativa, orientación a objetos y en menor medida la programación funcional. Es un lenguaje interpretado, dinámico y multiplataforma. Como primer avance en la implementación completa de la aplicación, se percibe comenzar por un par de bases de datos que contengan las reacciones de soporte en 2D y 3D, implementado con el lenguaje de programación preseleccionada al momento de delimitar el proyecto.
debemos realizar los pseudocódigos. Tenemos que tener una base teórica dentro del entorno de programación. Es por eso que necesitamos definir las funciones que tenga nuestro programa con diagramas de flujo realizados sistemáticamente de forma legible y entendible. Si bien, para hacer una aplicación completa se necesita de una interfaz entendible y de manera que resalte manejable para el usuario. Así se implementaría la interfaz de la aplicación en el programa seleccionado. Seleccionar un programa que permita convertir los programas de Python en apps, independientemente de que realicemos las interrelaciones que se necesitan para lograr el correcto funcionamiento en el entorno del lenguaje Python. También necesitamos un adaptador del lenguaje para que podamos darle una interfaz más amplia. Nuestro apoyo más confiable para realizar gráficas son las librerías con las que cuenta Python. Para hacer la aplicación y compilar los programas producidos por el lenguaje de Python, nos apoyaríamos de una librería integrada mejor conocida como KIVY. Una vez generada la aplicación enfocada al estudio de la estática, es necesario realizar una prueba de campo, es decir, compartir con diferentes personas la aplicación generada para realizar un análisis de las funciones. Por su parte, también se haría un recuento de las funcionalidades que cumple, para revisar si llegamos a cumplir el punto de nuestra hipótesis. En el cronograma de actividades tenemos marcados 6 meses en los que se subdividen las 4 semanas que contienen, para las cuales vamos a desarrollar las actividades. La primera actividad a desarrollar sería el recolectar información teórica acerca de las diferentes librerías con las que cuenta el lenguaje de programación Python, en un plazo de 2 semanas, las primeras 2 semanas de enero. El desarrollo de diagramas de flujo con las últimas 2 semanas de enero. Seguimos con el desarrollo de bases de datos para las graficadoras. Nos tomaría 5 semanas hasta el término de la primera semana de marzo. Por consiguiente, generaríamos los códigos de Python que ejecuten los diagramas de flujo con un plazo de 7 semanas hasta finales del mes de abril. Después generaríamos la interfaz de la aplicación con 3 semanas de plazo. Y por último, antes de las pruebas, generaríamos la APK con 1 semana de plazo. El realizar las pruebas nos tomaría 2 semanas hasta la primera mitad de junio.